Buen día, hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes para presentar la palabra de Dios. El texto de hoy es de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Cuando yo tenía 22 años, mi abuelo murió y esta era la primera muerte en mi vida a alguien que era cercano a mí. Y yo recuerdo bien el funeral y en mi país es común que es un honor que los que lleven el ataúd, que es un honor ser esta persona que lleva el ataúd. Y mi abuela quería que los nietos varones fueran los portadores. Y entonces, por nuestra responsabilidad con el ataúd, nos sentamos afuera de aparte de nuestras familias, juntos al frente. Y por eso mi tía me pidió, porque yo era el más grande, me pidió que yo me sintiera cerca de mi primo, para darle consuelo si él necesitara, porque él solo tenía como 9, 10 años. Entonces me senté al lado de él, pero durante el servicio, ¿sabes quién necesitaba el Kleenex y el consuelo? Sí, era yo. El primo me dio el Kleenex y yo no le dio a él. Entonces este servicio era difícil para mí. Y durante el servicio no escuché lo que el pastor dijo por causa de mi tristeza. Y yo no podía enfocarme. Y yo pienso que este es el caso para muchos. Y en el momento de la tristeza y el funeral, no podemos procesar, pensar en las cosas que necesita escuchar, las cosas que son importantes. Que nos recuerde de las verdades que están en la escritura. Entonces es necesario que nos preparemos antes de la muerte para que podamos enfrentar la muerte cuando venga. Y entonces hoy vamos a estudiar este capítulo y es el de la muerte de Lázaro. Es una muerte quizás es la muerte más famosa en la Biblia, aparte de la muerte de nuestro Señor. Y entonces quiero que podamos ver 4 afirmaciones en este texto, en esta historia, que pueden ayudarnos a enfrentar a la muerte cuando venga. Voy a empezar con los primeros 6 versículos. No voy a leer la historia entera al principio, pero poco a poco vamos a trabajar por el texto. Es Juan 11, 1 hasta 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se fue inmediatamente para la casa de Lázaro. No es lo que dice. Dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es una sorpresa que Cristo se quedara estos 2 días más. ¿Por qué? Era una emergencia. Su amigo, el que él amaba, estaba a punto de morir, y porque Cristo se quedó 2 días más. Y aquí vimos la primera afirmación de nuestro texto. Es confiar en Dios.
aun en los momentos más oscuros. Y muchas veces no es fácil discernir el plan de Dios, y yo imagino que este era el caso para Marta y María. ¿Por qué Cristo se quedó? ¿Por qué Él no vino inmediatamente? Y vemos más adelante, después de que Jesús llegó a su casa, en versículo 21, la respuesta de Marta era, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella y su hermana sabían las consecuencias de la ausencia de Cristo, y yo escucho en estas palabras un sentido de dolor, no solo para su hermano, pero que Cristo no vino. Y ¿cuántas veces en su vida has preguntado a Dios, si hubieses estado aquí, esto nunca hubiera pasado? Y este es el sentimiento que tenemos muchas veces en la vida. Pero la oscuridad no significa que Dios te ha abandonado. Siente el caso muchas veces, pero no es la verdad. Y vemos aquí por qué Cristo se quedó. Y Él nos dice en versículo 6, cuando oyó Cristo, pues que estaba enfermo, se quedó, en versículo 4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo sabía, si Él esperaba, todos verían una manifestación de la gloria de Dios que sobrepasaría la curación del enfermo. Y en el momento de tu oscuridad, Dios todavía está desempeñando su plan. No es el fin cuando estás en el medio del sufrimiento o de la tristeza o cualquier cosa. Pero necesitamos tener cuidado aquí, porque a veces hay una resurrección, hay el milagro que queremos, pero otras veces no. Pero en cualquier caso, podemos confiar en Dios. Romanos 8:28 es mi versículo favorito en toda la Biblia. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, según este versículo, aun cuando no hay una resurrección, es decir, el milagro que creemos, Dios todavía dispone el sufrimiento para nuestro bien. Es decir, Dios no malgasta el dolor. No es para nada que sufrimos, que Dios tiene un propósito. Aunque nos duele, es para nuestro bien. Dios siempre trabaja por su gloria y por nuestro bien. Y es al mismo tiempo, estas dos cosas no son en conflictos. No, Él siempre trabaja por su gloria y por nuestro bien. Confíen en Dios, aun en los momentos más oscuros. Vemos que Cristo no se fue cuando recibió las noticias de la enfermedad de Lázaro, pero no esperaba para siempre, y después de 2 días Él se fue. Y dejemos ver lo que pasó cuando llegó a la casa de Lázaro. Voy a pasar a largo a versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió y al encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y vamos a regresar a este texto importante más adelante, más tarde. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma cosa que su hermana dijo. Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y este versículo me llama la atención, porque vemos aquí la emoción de Cristo. Y realmente aquí necesitamos reconocer que la muerte es el enemigo, porque Jesús se enojó. Y no es muy claro necesariamente en la traducción. Esta traducción dice se estremeció en espíritu y se conmovió. Otra traducción se turbó y se conmovió profundamente. Y algún otro dice esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Pero la palabra griega que estas traducciones quieren traducir es embriaomai. Es enojo, indignación. Es la palabra que usa para describirle el resoplido de un caballo cuando entra en la batalla. No es solo tristeza, pero es un enojo también. Pero esta plantea la cuestión, ¿qué le molestaba a Jesús? Marta, María, la muchedumbre, ¿por qué estaba enojado? Es lo que yo creo, que Jesús se enojó con el pecado y la muerte. Él miró alrededor de él y él vio el efecto del pecado en las vidas de sus amigas y sus amigos, los que él amaba. Y esto causó en él un enojo porque la muerte no puede ser. La muerte no es normal. Es normal solo en el sentido que es la experiencia común de cada persona. Pero no es normal en el diseño original de Dios. La muerte es la consecuencia del pecado, es el enemigo. La muerte entró en el mundo porque nosotros humanos pecaron. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Todos son pecadores y merecen la muerte, y después de la muerte merecen también pasar al infierno. Es importante que sabemos y reconocemos que la muerte no es nuestro amigo, no es un escape del dolor de la vida. Es el enemigo y nuestra esperanza no es evitar la muerte, nuestra esperanza es el vencimiento de la muerte. Y porque la muerte es nuestro enemigo, podemos llorar por la muerte de un amado. Es la tercera afirmación, que podemos llorar por la muerte de un amado. Y vemos esto en versículo 35, pero voy a empezar con 34. Y Cristo dijo, ¿dónde le pusteis?
Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús lloró. No es la falta de la fe si lloramos cuando un amado muere. Jesús no regañó a Marta o María por su llanto. No dijo a Marta, si crees en la resurrección, ¿por qué lloras? ¿Dónde está tu fe? Él no dijo eso. Las lágrimas de Cristo nos da el permiso para llorar. Aunque sabía que en 10 minutos que su amigo iba a resucitar, Cristo lloró por su amigo. Lo dolió. Pero Cristo no lloró como los otros y nosotros tampoco lloramos como los demás. La Biblia usa 2 palabras distintas para describir el llanto de Jesús y el llanto de María. El llanto de María en versículo 33 es un aullar, es sollozar, es llorar con un sonido fuerte y triste. Pero el llanto de Jesús era un llanto contenido. Versículo 35. Es porque Cristo lloró diferente. Cristo lloró diferente porque Él sabía que la tumba no era el final. Lloramos diferente porque tenemos esta misma esperanza. Para los que están en Cristo, la tumba nunca es el final. Podemos decir con Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos los verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Lloramos, sentimos el dolor, pero lo hacemos con esperanza. ¿Y por qué es que podemos enfrentar la muerte con esperanza? Es porque la muerte, es porque en Cristo tenemos victoria sobre la muerte. Tenemos victoria y por eso no tenemos miedo, no tenemos desesperación. Cuando enfrentamos la muerte tenemos esperanza. La resurrección de Lázaro que vamos a ver en un momento es un presagio de lo que la muerte de Cristo realizaría para nosotros. Vamos a ver este acontecimiento. 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez es la misma palabra de que vimos en versículo 31, versículo 30, pero en este momento él iba a enfrentar la muerte, es la batalla con muerte. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzados los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a un gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Es un ejemplo de lo que vimos en versículos 25 y 26. Cristo es la resurrección y la vida. Pero ¿qué significa que Cristo es la resurrección y la vida? Tenemos esperanza de vivir otra vez porque Cristo
venció la muerte. Es lo que significa. Si un hombre me dijera que si yo saltara de un precipicio y volaría, yo no lo creería hasta que yo vería que el hombre mismo volara. Pero solo él me dijo que sí, puedes volar. No voy a creerlo. Y es decir que había muchos líderes religiosos que habían venido y salido y todavía están muertos. Han ofrecido la vida eterna, pero están muertos, no viven. Pero es diferente con Cristo. Él demostró su victoria sobre la muerte cuando Él resucitó. Todos que creen en Él también resucitarán. Y es diferente de la resurrección de Lázaro, nuestra resurrección, porque nuestra resurrección será permanente. Pobre Lázaro tuvo que morir otra vez. Pero después de nuestra muerte, inmediatamente estaremos con el Padre. En la primera iglesia donde serví, había una mujer fiel, un siervo de la iglesia, pero él luchó contra cáncer 11 años antes de que morir. Y cuando estaba en el lecho de muerte, a ella se le preguntó: si mueres, ¿qué debemos decirles a todos los que han orado por su curación? Y su respuesta: ¿quién soy yo decirle a Dios cómo debo venir y salir? Este es el camino que Él ha elegido para que yo lo traiga gloria. ¿Cómo podemos morir como esta hermana? Si tu fe está en Cristo, no hay nada de temer con la muerte. Tú también levantarás de la muerte para estar con el Señor para siempre. La primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieren en Él. Esta promesa es para ti si tu fe está en Cristo. Y para terminar, quiero hacer 2 observaciones más. Y estas son las respuestas de la gente a lo que han visto. Y la primera, hay 2 grupos y 2 respuestas al milagro de Cristo. El primer grupo, vemos su respuesta en 45. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ellos creyeron porque sabían que habían visto un milagro que nadie nunca han visto antes. Y por eso ellos sabían que Cristo realmente era el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y por eso ellos puso su fe en Cristo. Y si no tienes una relación con Cristo hoy, tú también tienes la misma opción. Puedes responder con fe. Puedes responder por poner su confianza en Cristo, ir a Él y confesar su pecado. Y decir que yo soy un pecador y no mereces su perdón. Pero Cristo murió por mí. Cristo resucitó. Yo creo que su resurrección es mía. Y porque mi fe está en Él, cuando yo muere, yo voy a resucitar también. Si puedes hacer esta oración, Cristo será tuyo y tendrás la vida eterna. Pero hay otra respuesta también y vemos en el próximo versículo. Dice el 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Fueron a los enemigos de Cristo para decirles lo que había pasado.
Es decir, que ellos rechazaron Cristo. A pesar de todo lo que habían visto, un milagro que la única explicación es que Cristo realmente vino del Padre. Pero todavía lo rechazó y siguieron sin fe. Y tú también tienes esta opción. Puedes rechazarlo, pero yo digo que no hay esperanza para el que muere aparte de Cristo. Una vez, cuando era recién salido del seminario y estaba en la iglesia, y alguien me pidió por un consejo, porque un amigo de ellos ha perdido un amado y ella quería darles algún consuelo. Y ella me pidió por consuelo de la Biblia para este amigo. Y yo busqué y me molestaba porque no podía encontrar nada. Y tenía esta educación del seminario y no podía pensar en nada de lo que podía dar a esta persona. Pero me di cuenta de que no hay consuelo en la Biblia para el que muere aparte de Cristo. No hay. La única esperanza es el infierno. Pero sí, por el que está en Cristo hay la esperanza de la vida eterna. Y a mis hermanos y hermanas que están escuchando, les pregunto, ¿cuántos de sus amigos y conocidos no tienen esperanza ante la muerte? Díganles que Cristo murió por ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias que tenemos esperanza ante la muerte, que la tumba no es el final y que en Cristo podemos enfrentar la muerte con confianza y con las muertes de nuestros amados que están en Cristo también, aunque nos duele. Si están en Cristo, sabemos que están contigo. Y danos el valor compartir estas buenas nuevas con nuestros amigos y familiares y conocidos, que ellos también puedan conocerte como su Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.